Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este siglo de charlas y de conferencias. Me parece que es muy prometedor. Yo voy a comentarles una parte de la historia de Ciudad Universitaria de Córdoba. Soy Sebastián Malecki de la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo primero que hay que señalar es que, bueno, yo les voy a proponer una periodización que está sentada, o sea, pienso esta periodización a partir de dónde y cómo se fueron gestionando los distintos proyectos urbanos y arquitectónicos de la ciudad universitaria, que además nos permiten reflexionar o nos permiten adentrarnos un poco en las distintas transformaciones respecto al campo profesional de la arquitectura en Argentina. Otra cuestión que hay que señalar es que la historia de Ciudad Universitaria no fue una historia lineal, ni siguió modelos determinados, en parte porque los distintos proyectos se realizaron en contextos muy diferentes, respondiendo además a demandas muy diversas. Es más, la mayoría de los proyectos de Ciudad Universitaria fueron realizados solo parcialmente, lo cual habla de que el espacio de Ciudad Universitaria es una suerte de palimpsesto sobre las cuales se fueron proyectando y materializando distintos proyectos que uno los puede pensar como capas geológicas que nos permiten adentrarnos en distintas épocas del pensamiento y de la imaginación arquitectónica. Dicho esto, los tres momentos que yo encuentro en esta historia de Ciudad Universitaria es, digamos, el primero tiene que ver con las primeras materializaciones de 1949 a 1955 con el proyecto de la Fundación Eva Perón. El segundo momento, ya cuando la universidad se hace cargo plenamente del espacio de Ciudad Universitaria, acá es lo que yo llamo la era de los concursos públicos, porque lo que va a predominar es justamente el llamado a los concursos nacionales, a los concursos públicos nacionales de arquitectura entre el 60 y el 68, y el tercer momento remite a la instancia en la cual se crea la Secretaría de Planeamiento Físico y va a ser esta secretaría con sus distintos nombres la que vaya a dar adelante los distintos proyectos y su realización, ¿no? Bueno, dicho esto, podemos pasar entonces al primer proyecto, a la primera materialización de la ciudad universitaria, que es durante, digamos, que lo realiza la Fundación Eva Perón. En 1949 el gobierno de la provincia de Córdoba cedió los terrenos a la Fundación Eva Perón para que se realizara el proyecto de ciudad universitaria. Hasta ese momento esos terrenos habían sido ocupados por la antigua Escuela Nacional de Agricultura. No sabemos exactamente cuál fue el primer proyectista o el primer grupo de arquitectos de ese proyecto, pero por una serie de cuestiones, en 1952 se desplaza a ese grupo de arquitectos o ese arquitecto y se lo designa a Jorge Sabate, que se va a hacer cargo del proyecto haciendo una serie de transformaciones. Este proyecto de Sabate es muy importante porque no solo implicó la primera materialización de Ciudad Universitaria, un proyecto muy anhelado por la ciudad y por la universidad. De hecho, el primer proyecto de ciudad universitaria que podía encontrar es de 1909, de Kronfuss, sino también porque va a dejar establecido en buena medida parte de la estructura vial general de ciudad universitaria y los edificios más emblemáticos de ciudad universitaria. Y esto a pesar del fuerte dispositivo antiperonista que se montó luego del golpe del 55 para borrar toda huella del peronismo, inclusive el nombre del proyectista, que eso es algo que hemos podido recuperar relativamente pronto. Dentro del proyecto de la Fundación Eva Perón, a mí me interesa detenerme en tres cuestiones generales. La primera tiene que ver con que el proyecto en general recurre a una estética rústica, con ciertos rasgos pintoresquistas, que podían remitir a algunas de las distintas variables del neocolonial, por ejemplo, al estilo californiano, que estaba muy en boga en ese momento, estilos que eran frecuentemente usados en los proyectos de la Fundación Eva Perón en un intento por democratizar un valor social ya establecido, y aquí hay que recordar que el estilo californiano fue introducido en el país por las clases altas en la década del 30, y podemos suponer que en realidad este no hubiese sido el lenguaje o el estilo adoptado o elegido por Sabaté, si tenemos en cuenta que para la misma época Sabaté estaba proponiendo una ciudad universitaria en Buenos Aires con ciertos rasgos racionalistas, digamos, ¿no? Del proyecto de Sabaté, bueno, la segunda cuestión que me interesa detenerme en el proyecto de Sabaté
es justamente esta de los proyectos de los jardines, que algo ya estaba señalado en el primer proyecto, pero que Sabaté lo independiza y le da mayor consistencia, y es el que en cierta medida va a establecer esta estructura vial general que hasta el día de hoy, con algunas transformaciones, se mantiene. Acá podemos encontrar tres elementos destacables. El primero, que remite a ciertas cuestiones o a ciertos rasgos del movimiento City Beautiful, que tiene que ver, es este bulevar central como eje axial que va a rematar sobre el pabellón principal o el pabellón Argentina, justo con este bulevar transversal. Es un bulevar que no está pensado en términos de circulación vehicular, sino en términos estéticos. La segunda cuestión es justamente esta avenida anular o este anillo de circulación, sí pensado en términos de circulación vehicular, que va a rodear a los edificios principales y que se va a mantener a lo largo del tiempo. Y la tercera cuestión es este trazado orgánico que se adentra sobre el parque, que va a ir conectando los edificios menores y que remite a ciertos elementos de la tradición de la ciudad jardín. El tercer elemento del proyecto Sabaté van a ser los distintos, digamos, que me interesa señalar, son los distintos pabellones. Se pensaron 13 pabellones, pero se construyeron solo 6. Yo me voy a detener solamente sobre el pabellón principal, hoy pabellón Argentina, y sobre algunos elementos que a mí me parecen significativos. En primer lugar, este es, digamos, el punto focal, el centro compositivo del edificio. Es este gran hall central que conecta a izquierda y a derecha los dos anfiteatros que tiene el pabellón Argentina, auditorios que están pensados con las normas más modernas de sonoridad, luminosidad, circulación, etc. El otro elemento destacable de este pabellón me parece que es todo el pabellón posterior, que era esta suerte de pabellón vertical, pensado para albergar estudiantes. Todo el conjunto del pabellón principal estaba pensado para albergar alrededor de 1000 estudiantes. Este hubiera sido uno de los elementos más grandes del pabellón argentino, que representaba alrededor del 30% de la superficie construida, pero que no se realizó, solo se realizó esta pequeña parte de abajo, que es el comedor universitario, digamos, ¿no? Acá me parece que es importante señalar otra cuestión que tiene que ver con la mano o la injerencia de la política en esta historia del edificio, y es que para buena parte de la historiografía de la arquitectura en Argentina, y hay una serie de mitos urbanos sobre este conjunto, digamos, sobre este proyecto, que asocian esta arquitectura a un tipo de arquitectura fascista, sobre todo por sus elementos monumentales y clasicistas, digamos. Lo gracioso, lo interesante es que en realidad la propuesta de Sabaté, que es la de acá arriba, el frente en realidad con sus arcos de medios puntos y sus balcones remitían a un cabildo colonial muy alejado de una idea de monumentalidad, mientras que los elementos monumentales y clasicistas, digamos, de la fachada actualmente que uno hoy puede ver en el pabellón Argentina, son producto de las injerencias de los técnicos que fueron designados por la Revolución Libertadora luego del golpe de septiembre del 55, digamos, ¿no? Dicho esto, bueno, acá en el 55 estas obras estaban a medio construir. Luego del golpe de Estado del 55, justamente una de las preguntas que se abren es qué hacer con las huellas del peronismo, qué hacer con las obras de la Fundación Eva Perón en Argentina, y que en Córdoba además su principal apuesta había sido la ciudad universitaria. Dentro de esas discusiones se abrió una negociación a 3 tandas entre la nación, la provincia y la universidad, para que estos terrenos finalmente terminaran en manos de la universidad. Y acá aparece una figura que fue central en esas negociaciones, que fue el italiano Ernesto Lapadula, que además en el mismo momento estaba realizando el plan regulador para Córdoba, y gracias a él, en buena medida, estos terrenos terminan en la universidad. En 1957 se firma una primer acta de cesión de estos terrenos, y finalmente en el 59 se aprueba la ley por el cual se ceden los terrenos a la universidad. Una vez que la universidad se hace cargo de este espacio, llama a concurso nacional de planificación de ciudad universitaria en 1962
que lo gana el equipo de arquitectos conformado por Díaz, Rebol Luque, Hobbs, Arias y Taranto. Eran jóvenes egresados de la Facultad de Arquitectura de Córdoba y además todos ellos eran titulares o adjuntos de composición arquitectónica también acá en Córdoba. En términos muy generales, digamos, este es un proyecto que uno lo podría inscribir en la línea del urbanismo funcionalista de los CIAMS, digamos, sobre todo en esta imagen es muy claro cómo se pueden ver. Hay una especie de intento de tabula rasa, de eliminar la mayoría de esos pabellones más pequeños, ¿no? Y cambiarlos por edificios más modernos, solo preservando el pabellón Argentina en el centro, digamos, ¿no? Por suerte, eso no se hizo y todavía conservamos la mayoría de esos pabellones. Esta es la planimetría general del proyecto ganador y acá vemos, digamos, esta avenida anular, digamos, que encierra la mayoría de los edificios académicos. En algún punto uno lo podría asemejar o remitir al proyecto de Ciudad Universitaria de México, de Pani y del Corral, digamos, ¿no? Por esta idea de anillo, de avenida anular, pero sobre todo por el elemento del estadio que lo deja por fuera de esta avenida anular y que está pensado como equipamiento urbano, digamos, ¿no? Otro elemento que va a ser innovador, digamos, dentro de esta propuesta es justamente esta avenida que va a conectar norte-sur a la ciudad universitaria con el resto de la ciudad, digamos, ¿no? Después hay una división por áreas temáticas o afinidades académicas de las distintas facultades. Criterio de diferenciación espacial que luego no se aplicó, no nos vamos a meter en ese tema, pero también es bueno saberlo. Junto con el proyecto de planificación general de Ciudad Universitaria, se pedía en el concurso que además se presentara un anteproyecto para el edificio de Ciencias Económicas. Obviamente el proyecto que se realiza es del mismo equipo ganador. Desde mi punto de vista, este es uno de los edificios de mejor factura en Ciudad Universitaria. Es un edificio que está diferenciado funcional y morfológicamente en dos áreas. Hacia la derecha es el área académica o de aulas, auditorios, etc. Y a la izquierda es la biblioteca, algunos gabinetes para profesores y el área administrativa, que además están unidos por este gran hall central a doble y a triple altura, digamos, pensado como el espacio a donde se iba a desarrollar la vida social y política de la facultad, digamos, ¿no? Acá vemos algunas imágenes de lo que son las fachadas exteriores, digamos, ¿no? La fachada de adelante y la fachada trasera, que justamente este juego con los parasoles y el hormigón lo va diferenciando morfológicamente, junto con, bueno, acá al medio vemos el hall con esta escalera que está como sobrevolando, digamos, como flotando sobre el espacio. También producto del mismo equipo de arquitectos, en 1963 desarrollan el proyecto que se va a construir para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, más exactamente para Ingeniería. A diferencia del edificio de Ciencias Económicas, el edificio para Ingeniería es mucho más complejo funcionalmente por la cantidad de programas arquitectónicos que debe tener en su interior. Hay que tener en cuenta que eso albergaba los talleres o laboratorios de estructuras, de física, de energía nuclear, etcétera, etcétera, lo cual, digamos, resultaba en un edificio mucho más complejo funcionalmente. Y otra diferencia importante es que, a diferencia del edificio de Ciencias Económicas, que es un volumen mucho más claro, digamos, en el marco de su contexto, este edificio se adopta mucho mejor a la topografía, utilizando justamente acá la Ciudad Universitaria tiene suaves pendientes hacia la avenida Vélez Arfield y aprovecha esos desniveles en un edificio que se resuelve principalmente en términos horizontales. Además, el edificio, jugando con cierta noción de qué carácter debería tener un edificio de ingeniería, incorpora
ciertas innovaciones tecnológicas, como un techo corredizo para el patio y una losa radiante. Además, el proyecto había sido pensado para ser desarrollado en distintas etapas. Yo he encontrado por lo menos hasta 4 etapas, pero bueno, esto todavía falta mayor investigación. Acá además faltan muchos planos también para poder reconstruir minuciosamente esta historia. Bueno, y acá tenemos un corte de lo que es el departamento de estructuras, digamos, ¿no? Es interesante marcar, haciendo como una especie de nota al pie, un contrapunto que se dio en el concurso de planificación de Ciudad Universitaria del 62 respecto de uno de los proyectos que el jurado dejó fuera del concurso, que es el proyecto de Rébora, Cuenca y Pardina. Rébora en ese momento además era el decano de la facultad, y acá vemos una concepción sobre los edificios universitarios radicalmente distinta, porque lo que está proponiendo Rébora es una suerte de edificio total. En un solo edificio iban a estar contempladas todas las facultades, las áreas administrativas, de investigación, de extensión. Justamente lo que se buscaba era que en este único gran edificio pudiera coordinarse de forma horizontal y vertical las áreas de enseñanza, extensión, investigación, etcétera, una suerte de integración total de la universidad a partir de este único gran edificio. Y esto remite a algo muy característico de los 60, en la cual la arquitectura ensayaba la solución la solución de grandes espacios arquitectónicos, digamos, ¿no? Y en algún punto también remite a algo muy característico de esta etapa, que son las megaestructuras, ¿no? Entonces uno podría decir que en algunos aspectos este es un edificio megaestructural con ciertas reservas sobre el caso. Dicho de esto, podemos pasar brevemente a los otros 2 concursos que se hicieron en los 60, aunque son 2 proyectos que no se construyeron. El primero, de 1965, es el Hospital Escuela y Neuropsiquiátrico, que lo gana el estudio de Bortagaray, Soto, Rivaroli y Traine. Este es un proyecto que, si bien no se construyó, es relativamente importante, según señala Fernando Aliata, porque anticipa muchas de las cuestiones que después van a estar presentes en la arquitectura hospitalaria de los 70 bajo la idea de arquitectura de sistemas, y acá ya vemos cierta idea de indefinición, flexibilidad, adaptación, digamos, además en esa época generalmente se utilizaban los hospitales en torre o en altura, y este opta por volver a los hospitales que se resuelven en términos horizontales, bueno, etcétera, etcétera. Y hay muchos rasgos muchos elementos que uno podría desarrollar más extensamente, pero bueno, me parece importante mostrarlo. El otro concurso, que es del de 68, que es para la Facultad de Derecho, no construido, lo vuelve a ganar el mismo conjunto de arquitectos que había ganado el concurso de planificación de ciudad universitaria. Es un edificio mucho más sobrio, sin grandes rasgos que lo destaquen. Adopta como programa, como partido, perdón, el patio, a partir del cual va disponiendo los distintos aulas o gabinetes pedagógicos o áreas administrativas en torno a él, pero no es ese el que me interesa señalar, sino el que fue el segundo premio de Gramática, Guerrero, Morini, Pirsani y Urtubey, GGGMPU. También un grupo de jóvenes arquitectos, creo que todos ellos se habían recibido en el 65 acá en Córdoba, también docentes de la Facultad de Arquitectura, y que van a proponer, junto con el de Rébora, son los 2 proyectos más experimentales en la historia de Ciudad Universitaria. Este proyecto también adopta como partido el patio, pensando que el patio, la plaza, es el gran centro de sociabilización, de intercambio, de encuentro, de actividad política, cultural, etc. Según me contaba Morini, además con una fuerte idea antipasillo, o sea, tratar de eliminar el pasillo como elemento estructurante de los edificios, que uno lo podría ver muy claramente en los edificios previos, ¿no? Casi hasta con un tono irónico, si uno piensa que es la facultad de Derecho, digamos, la facultad de la toga, de la tradición, ¿no? Y es además un edificio, o un proyecto más bien, que adopta ciertas innovaciones tecnológicas, ciertos elementos presentes dentro de la arquitectura internacional, que uno podría remitirse a Archigram, Cedric Price, Stirling, digamos, ¿no? Entre lo que a mí más me llama la atención es esta idea, es una doble
trama ortogonal que se rota sobre sí misma, ¿no? Junto con una gran estructura que va a permitir a su interior distintas actividades y con la idea de cierto control ambiental a través de su envolvente, digamos, ¿no? Esos son los proyectos, digamos, como les decía yo, a partir de 1968, que es cuando se crea la Secretaría de Planeamiento Físico, en los distintos nombres que eso adoptó a lo largo del tiempo, va a ser la propia universidad y los propios técnicos o los propios arquitectos desde la Secretaría que van a ir proponiendo los proyectos y ejecutando esos proyectos con una idea de planteamiento por proyecto, digamos. A pesar de que ya se había abandonado el proyecto de planificación del 62, porque en realidad la universidad había crecido mucho más rápidamente de lo que estaba previsto en ese plan, no se vuelve a adoptar un plan de conjunto hasta después de los años 80, digamos. Antes de avanzar con esos proyectos, quería mencionar por lo menos este proyecto que yo entiendo que es como de transición, que es también de Revol, Luques, Díaz, Hobbs, Arias y Taranto, de 1970-1971, para la Facultad de Ciencias Químicas y para el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, que de haberse construido hubiese sido el edificio más grande de Ciudad Universitaria, y acá podemos ver rasgos claramente de lo que es la arquitectura de sistemas, con su idea de indeterminación, flexibilidad, crecimiento exponencial o de crecimiento posible en futuro, digamos, esta grilla cartesiana indiferenciada, digamos, que permite su crecimiento, decrecimiento, etc. Uno de los primeros, volviendo a los proyectos de la Secretaría de Planeamiento Físico, uno de los primeros proyectos que se van a hacer es de 1971, de Ortiz y Valdés, justamente en el marco de fuerte crecimiento de la matrícula estudiantil. A principios de los 70 era sumamente necesario construir aulas para albergar este número cada vez mayor de estudiantes y hacerlo de una forma económica y absolutamente rápida. Según me contaba Valdés, digamos, desde que se hace el proyecto hasta que se termina la construcción pasaron 4 meses. En este proyecto también vemos apelar a cierta idea de flexibilidad en su uso, porque además está pensado, son aulas comunes justamente para que la podía usar cualquier facultad o cualquier carrera, pero lo más llamativo del proyecto es en realidad el recurso a la utilización de ciertos elementos prefabricados y que es un edificio que se construyó, según me dice Valdés, de arriba hacia abajo, digamos. Primero se hizo la estructura de hormigón y luego se fue revistiendo, se fueron cerrando los distintos espacios con elementos prefabricados. Acá vamos a hacer un pequeño salto, nos vamos a ir a 1983, poco antes del retorno democrático, a lo que es el edificio para el Instituto de Matemática, Astronomía y Física. En ese mismo año se convierte en facultad, la FAMAF, de Pablo Comamala. Comamala además había sido contratado poco tiempo antes para dedicarse enteramente a este proyecto, en esta idea de planeamientos por proyectos. Es un edificio con ciertas particularidades, incluso todavía en los últimos tiempos de la dictadura, Comamala ya estaba pensando en esta idea de participación, de espacio público. De ahí es que propone este gran vacío central, que es una suerte de patio a la cual dan o se muestran los distintos pisos y entrepisos. Esa es otra característica del edificio. Hay un juego de piso y entrepiso, digamos, que van haciendo los distintos niveles que culminan en el techo con una luz cenital. Acá vemos esta apertura, digamos. A pesar de su intento de plasmar en un espacio esta idea de participación, es un edificio bastante oscuro. Si uno ve su interior, digamos, ¿no? Bastante, bueno, también uno podría decir que se adapta bastante bien a los usuarios de su edificio, pero bueno, la otra particularidad es que junto con el edificio se había pensado en realidad como el primero de una serie de edificios que se iban a ir construyendo en etapas y que al finalizar iban a constituir un solo gran edificio, que es esto que vemos acá, digamos, un conjunto de 8 o 12 edificios que iban a conformar uno solo, y esto era parte de una propuesta urbana que desarrolló el propio
Comamala como parte de este proyecto para el IMAF. Evidentemente la propuesta urbana no se realizó y lo singular de esto que es una propuesta urbana no para el conjunto de Ciudad Universitaria, sino para esta zona acotada de Ciudad Universitaria, que si no me falla la memoria es el sector sur-oeste. Ya en esta propuesta vemos ciertos elementos de la cultura arquitectónica que van a tener mucha fuerza en los 80, como la idea de trama, la recuperación del espacio público. Justamente el punto central es esta gran plaza al aire libre, que además se combina con un anfiteatro y al cual da la biblioteca, decanato, etcétera, junto con este conjunto de peatonales que van a ir conectando los edificios, que además la idea era ir respetando o utilizando la propia topografía del terreno para ir generando estas distintas situaciones arquitectónicas, digamos, ¿no? Con el anfiteatro que va a ser una continuidad de esa plaza abierta, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente esta propuesta tampoco se construyó, solo se hizo el edificio que les mostré anteriormente. Y ahí sí ya pasamos al último momento, en términos de producción arquitectónica sigue siendo la misma lógica, sigue siendo la Secretaría de Planeamiento Físico la que va a elaborar los proyectos y las propuestas tanto urbanos como arquitectónicos, pero ya entre el 85 y el 89 podemos ver que aparecen con mucha fuerza ciertos tópicos o ciertas discusiones muy propias del giro postmoderno que se da en la arquitectura, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, en la cual hay una fuerte revalorización de lo que es la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX, hay una revalorización de la grilla tradicional colonial, digamos, la grilla tradicional colonial había sido la bestia negra para los modernistas tan solo unas décadas antes, a, digamos, la arquitectura contextualista, y uno puede ver parte de esas cuestiones, la idea de trama, digamos, ¿no? Y uno puede ver parte de esas cuestiones justamente en esta propuesta urbana para la ciudad universitaria. En primer lugar, lo que se busca acá es trabajar sobre el centro de la ciudad universitaria. Si el resto de los proyectos se ubicaban en los márgenes, en un intento de ir consolidando los bordes de la ciudad universitaria, esta propuesta busca volver sobre el centro neurálgico de ciudad universitaria, que es justamente el pabellón Argentina, y acá hay una recuperación de esa idea del bulevar como eje axial que remata sobre el pabellón Argentina, que además va a generar una gran plaza a donde se va a desarrollar la vida social, cultural y política, gran plaza que además se va a ver consolidada por una serie de nuevos edificios de uso público, la biblioteca, distintas aulas, etcétera, ¿no? Y otra idea muy fuerte que aparece, tal vez no en la imagen tan claramente, pero sí en la justificación, la necesidad de abrir el espacio de ciudad universitaria a la ciudad. Y esto está muy en relación a un tópico muy de boga en el momento, que es la idea de la participación, ¿no? Hacer que la sociedad entre a ciudad universitaria, digamos, ¿no? Entonces, de ahí esta idea de ir generando estas tramas que atraviesen perpendicularmente y longitudinalmente a la ciudad universitaria, y para ello se recurren a este conjunto, no sé si logran ver bien acá, son tres, o sea, son 4 cuadrados, 3 llenos y 1 vacío, de los cuales solo se van a hacer 2. Uno es actualmente el que ocupa la Facultad de Arquitectura, con una serie de agregados posteriores que no vamos a tratar, y el otro es para la Facultad de Filosofía, que es el último proyecto que voy a mostrar, que es este, ¿no? Aulas comunes de uso B, o aulas comunes B para la Facultad de Filosofía, que también uno podría pensar que es una arquitectura con ciertos rasgos contextualistas, porque justamente va a utilizar una chapa roja para el techo que recuerda las tejas de origen colonial que están muy presentes en el pabellón Argentina. Cada uno de estos 4 cuadrados, digamos, no tengo una planta para mostrarles, solamente los cortes que aparecen, pero cada uno de estos cuadrados además recupera la idea del claustro, porque sobre el cuadrado está el vacío central, digamos, al cual en una doble altura, digamos, se da la circulación, ¿no? Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos y de forma muy sintética los principales proyectos, algunos de ellos construidos o construidos solo muy parcialmente, y en términos de planificación de ciudad universitaria lo que vemos justamente
Muy sintéticamente es lo que presenté, digamos, esta suerte, los distintos proyectos que se llevaron muy parcialmente a cabo y que permiten ver esta suerte de registros geológicos en Ciudad Universitaria que remiten a tiempos y a concepciones arquitectónicas muy disímiles. Muchas gracias.